Hay un tipo de poder que no se anuncia. No grita. No exige atención. Simplemente existe, como la gravedad, invisible pero innegable. Es el poder de quienes observan mientras otros hablan, de quienes escuchan mientras otros explican, de quienes permanecen en silencio mientras el mundo se desgarra intentando justificarse. Este poder no necesita validación externa porque se alimenta de algo mucho más profundo, la comprensión de que quien controla la información, controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla la realidad percibida de los demás. Imagina por un momento una habitación llena de personas. Todas hablan, gesticulan, compiten por atención. Sus voces se entrelazan en una sinfonía caótica de egos hambrientos de reconocimiento. Pero en la esquina, casi imperceptible, hay alguien que simplemente observa. Sus ojos se mueven con precisión quirúrgica, capturando cada microexpresión, cada pausa incómoda, cada mentira disfrazada de verdad. Esta persona no necesita hablar porque ya sabe algo que los demás ignoran. En el teatro de la interacción humana, el verdadero director nunca está en el escenario. Está entre bambalinas, moviendo los hilos con dedos invisibles. Antes de continuar, una advertencia. El conocimiento que será compartido aquí no puede ser desaprendido. Va a alterar permanentemente la forma en que ves las relaciones humanas. Si estás listo para abandonar las ilusiones cómodas y ver lo que hay detrás del escenario, suscríbete ahora. Porque esto no es solo un vídeo. Es el inicio de tu viaje bajo la máscara. Ahora, empecemos. El silencio tiene textura. Tiene peso. Cuando alguien se niega a explicarse, ese silencio se convierte en un vacío que otros se sienten compelidos a llenar. Es una ley psicológica tan antigua como la conciencia misma. Los seres humanos no toleramos el vacío. Necesitamos narrativas, explicaciones, razones que den sentido al caos. Y cuando alguien se niega a proporcionarlas, algo fascinante sucede. Los demás comienzan a crear sus propias historias, a proyectar sus miedos, sus deseos, sus inseguridades en ese espacio vacío. Y quien creó ese vacío simplemente observa, permitiendo que otros revelen más de sí mismos de lo que jamás revelarían en una conversación directa. Esta es la primera lección del poder invisible. La ausencia de explicaciones, en sí misma, una forma de comunicación. Pero no cualquier comunicación. Es una comunicación que obliga al otro a moverse primero, a mostrar sus cartas, a revelar sus verdaderas intenciones. Es el equivalente psicológico del judo, usar la fuerza del oponente en su contra, permitiendo que su propia necesidad de llenar el silencio se convierta en su debilidad. Piensa en las relaciones de poder que has observado. No las obvias, no las que se anuncian con títulos y jerarquías formales. Piensa en las sutiles, en las que realmente importan. ¿Quién controla realmente la dinámica? Rara vez es quien más habla. Casi nunca es quien más se explica. Es quien hace las preguntas correctas y luego se sienta en silencio, permitiendo que las respuestas revelen territorios que el otro ni siquiera sabía que estaba exponiendo. Había una vez un hombre llamado Sebastián. No era particularmente carismático según los estándares convencionales. No dominaba las habitaciones con su presencia física ni cautivaba audiencias con su elocuencia. De hecho, en reuniones sociales, era fácil olvidar que estaba allí. Pero quienes lo conocían de verdad, quienes habían intentado manipularlo o engañarlo, sabían algo diferente. Sebastián poseía un don inquietante. Podía leer a las personas como si fueran libros abiertos, no porque fuera particularmente intuitivo, sino porque había aprendido el arte de hacerse invisible mientras otros se rebelaban. Su método era simple pero devastadoramente efectivo. Cuando alguien le hacía una pregunta personal, una de esas preguntas diseñadas para catalogarlo, para ponerlo en una caja conveniente, Sebastián simplemente sonreía. No era una sonrisa cálida ni fría. Era neutra, ambigua, una pantalla en blanco sobre la cual otros proyectaban sus propias interpretaciones. Y luego, en lugar de responder, hacía una pregunta propia. No una pregunta evasiva o obviamente deflectora, sino una pregunta que parecía genuinamente interesada en la otra persona. La magia de esta técnica residía en su sutileza. La mayoría de las personas están tan hambrientas de ser escuchadas, tan desesperadas por validación, que cuando alguien parece genuinamente interesado en ellas, bajan todas sus defensas. Comienzan a hablar, a compartir, a revelar. Y mientras hablan, Sebastián escuchaba.
No con la escucha superficial de quien espera su turno para hablar, sino con la escucha profunda de quien está cartografiando un territorio desconocido. Cada palabra que la otra persona decía era una pieza de información. Cada pausa, cada cambio de tono, cada tema que evitaban, todo era data. Y Sebastián era un coleccionista de data humana. No para usarla maliciosamente, al menos no siempre, sino porque entendía algo fundamental. En un mundo donde todos gritan por ser escuchados, quien realmente escucha tiene un poder casi sobrenatural. Un día, en su trabajo, surgió un conflicto. 2 departamentos estaban en guerra por recursos limitados. Las reuniones se habían convertido en campos de batalla verbales donde cada lado presentaba argumentos cada vez más elaborados sobre por qué merecían la mayor parte del presupuesto. Los gerentes gritaban, los empleados tomaban bandos, la tensión era palpable como electricidad estática antes de una tormenta. Sebastián fue invitado a una de estas reuniones como observador neutral. Durante 2 horas, escuchó. No tomó notas visibles. No hizo preguntas. Simplemente se sentó allí, su rostro una máscara de atención serena, mientras ambos lados se destrozaban mutuamente con palabras afiladas como cuchillos. Cuando finalmente le pidieron su opinión, todos esperaban que tomara un lado, que validara un argumento sobre el otro, que usara su supuesta neutralidad para inclinar la balanza. Pero Sebastián hizo algo diferente. Habló durante exactamente 3 minutos. No presentó argumentos. No defendió posiciones. Simplemente hizo una serie de observaciones sobre lo que había escuchado, observaciones tan precisas y penetrantes que ambos lados se quedaron en silencio. Había identificado, sin acusar directamente a nadie, las verdaderas motivaciones detrás de cada posición. No las motivaciones declaradas, las nobles razones que cada lado había presentado, sino las reales. Los miedos, las inseguridades, las agendas ocultas. Y lo hizo de una manera tan elegante, tan desprovista de juicio, que nadie pudo ofenderse. Simplemente se vieron reflejados en un espejo que no sabían que existía. La reunión terminó sin una decisión formal, pero algo había cambiado. En los días siguientes, ambos departamentos comenzaron a colaborar de maneras que antes parecían imposibles. No porque Sebastián hubiera propuesto una solución, sino porque había hecho visible lo invisible. Había nombrado las sombras que todos sentían pero nadie se atrevía a reconocer. Este es el segundo principio del poder invisible. Quien puede nombrar las sombras sin ser consumido por ellas, quien puede señalar las verdades incómodas sin convertirse en el villano, posee una forma de autoridad que ningún título puede conferir. Pero hay un costo. Siempre hay un costo. Sebastián lo sabía mejor que nadie. Porque cuando vives en el espacio de la observación, cuando te conviertes en el espejo en lugar del actor, algo dentro de ti comienza a cambiar. Empiezas a ver patrones en todas partes. Las conversaciones se convierten en ecuaciones. Las emociones en variables. Las personas en sistemas predecibles. Y lentamente, casi imperceptiblemente, comienzas a distanciarte. No físicamente, sino emocionalmente. Porque es difícil conectar genuinamente con alguien cuando puedes ver todos los mecanismos detrás de sus palabras, todas las defensas detrás de sus sonrisas, todos los miedos detrás de su confianza performativa. Sebastián tenía una hermana, Lucía. Ella era su opuesto en casi todos los sentidos. Donde él era reservado, ella era expresiva. Donde él observaba, ella participaba. Donde él guardaba silencio, ella llenaba habitaciones con su risa contagiosa. Y durante años, esta diferencia había sido complementaria. Él la admiraba por su capacidad de vivir en el momento, de sentir sin analizar, de conectar sin calcular. Pero un día, durante una cena familiar, algo cambió. Lucía estaba contando una historia, una de esas anécdotas animadas que normalmente cautivaban a todos en la mesa. Pero Sebastián, en lugar de escuchar con el corazón, se encontró escuchando con el analista. Notó cómo ella modificaba ciertos detalles para hacer la historia más dramática. Vio cómo buscaba validación en los ojos de su audiencia. Identificó el momento exacto en que exageró una emoción para mayor efecto. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Porque se dio cuenta de que ya no podía simplemente disfrutar de la historia de su hermana. No podía apagar el analista. No podía dejar de ver los mecanismos. Y eso lo aterrorizó. Esa noche,
Solo en su apartamento, Sebastián se enfrentó a una verdad incómoda. El poder de observar, de leer, de comprender, venía con un precio: la pérdida de la inocencia emocional. Una vez que ves cómo funciona el truco de magia, nunca puedes volver a experimentar la maravilla del espectador. Estás condenado a ser siempre el mago, siempre consciente de los hilos, siempre separado de la experiencia pura. Esta es la paradoja del poder invisible. Te da control sobre las dinámicas humanas, pero te aleja de la humanidad misma. Te convierte en un maestro del juego, pero te condena a jugar siempre, incluso cuando lo único que quieres es simplemente ser. Pero Sebastián no era el único que jugaba este juego. En el vasto teatro de las interacciones humanas, hay millones de actores, cada uno con su propia máscara, cada uno con sus propias estrategias de supervivencia. Y algunos de ellos habían perfeccionado el arte mucho antes de que Sebastián siquiera supiera que existía. Conoció a una de estas personas en circunstancias que solo pueden describirse como orquestadas. Su nombre era Elena, y trabajaba en el mismo edificio, aunque en una empresa diferente. Sus caminos se habían cruzado ocasionalmente en el elevador, intercambios breves de cortesía que no significaban nada. Hasta que un día, ella lo invitó a tomar café. La invitación en sí misma era inocua, casual. Pero Sebastián, con su radar siempre activo, notó algo. La forma en que ella lo había formulado, el momento que había elegido, justo después de que él había tenido una conversación particularmente visible con un ejecutivo importante. No era coincidencia. Era estrategia. Se encontraron en una cafetería neutral, uno de esos lugares diseñados para ser olvidables, perfectos para conversaciones que requieren privacidad sin parecer sospechosas. Elena llegó exactamente 3 minutos tarde. No lo suficiente para ser grosera, pero lo suficiente para establecer que su tiempo era valioso. Sebastián notó esto también. Los primeros 15 minutos fueron danza. Ella hacía preguntas, él respondía con preguntas propias. Ella compartía información, pero solo la suficiente para parecer abierta sin revelar nada sustancial. Él hacía lo mismo. Era como ver a dos maestros de ajedrez en las jugadas de apertura, cada uno evaluando el estilo del otro, buscando patrones, identificando debilidades. Y entonces Elena hizo algo inesperado. Se detuvo a mitad de una frase, sonrió, y dijo: «Sabes, esto es agotador. ¿Qué tal si ambos dejamos de jugar por un momento y hablamos como seres humanos reales?» La pregunta era una trampa, por supuesto. Sebastián lo sabía. Porque la vulnerabilidad performativa es una de las herramientas más efectivas en el arsenal de la manipulación sofisticada. Pero también era una invitación genuina, o al menos tan genuina como podía ser entre dos personas que habían pasado años perfeccionando el arte de no ser leídos. Sebastián decidió aceptar la invitación, pero con sus propios términos. «Está bien», dijo. «Tú primero. ¿Por qué realmente me invitaste a tomar café?» Elena lo miró durante un largo momento. Sus ojos, que hasta ese punto habían sido cálidos pero calculados, mostraron algo diferente. Respeto, quizás. O reconocimiento. Porque, dijo finalmente, en los últimos 6 meses, he observado cómo operas. Y eres bueno. Muy bueno. Pero también estás solo. Y pensé que tal vez te gustaría conocer a alguien que entiende el costo de ser bueno en esto. Era la verdad. Sebastián podía sentirlo. No toda la verdad, nunca lo es, pero suficiente verdad como para ser significativa. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió confiar, aunque fuera parcialmente, aunque fuera con todas sus defensas aún activas. «El costo», repitió. «Sí. Nadie habla del costo». Y así comenzó una amistad extraña, una alianza entre dos personas que entendían el juego demasiado bien como para confiar completamente, pero lo suficiente como para reconocer que la soledad del observador perpetuo es su propio tipo de prisión. Durante los meses siguientes, Sebastián y Elena se reunían regularmente. No eran encuentros sociales en el sentido tradicional. Eran más como sesiones de entrenamiento, donde cada uno compartía observaciones, técnicas, fracasos. Era refrescante, en cierto modo, poder hablar abiertamente sobre las mecánicas del comportamiento humano sin tener que pretender que no las veías. Elena le enseñó algo que le había pasado por alto en su enfoque: la importancia de la vulnerabilidad estratégica. «El silencio es poderoso», le dijo una vez.
pero el silencio absoluto te convierte en una pared. Y las personas no confían en las paredes. Necesitas grietas, pequeñas imperfecciones que hagan que otros piensen que pueden leerte, que pueden entenderte. Esas grietas son tu mayor activo, siempre y cuando tú las controles. Era un concepto fascinante. La idea de que la vulnerabilidad podía ser una herramienta, no una debilidad, siempre y cuando fuera deliberada. Mostrar exactamente lo suficiente de ti mismo para que otros se sientan seguros, para que bajen sus defensas, mientras mantienes las partes más importantes de ti perfectamente protegidas. Sebastián comenzó a experimentar con esto. En reuniones, empezó a compartir pequeñas anécdotas personales, nada significativo, pero lo suficiente para parecer humano. Y funcionó. Las personas comenzaron a abrirse más con él. Lo veían como accesible, como alguien en quien podían confiar. Y mientras tanto, él seguía observando, seguía recopilando información, seguía mapeando las dinámicas invisibles que gobernaban cada interacción. Pero había un problema. Cuanto más practicaba la vulnerabilidad estratégica, más difícil se volvía recordar dónde terminaba la estrategia y dónde comenzaba lo genuino. Las líneas se difuminaban. Las máscaras que usamos para protegernos eventualmente se fusionan con nuestra piel, y llega un punto en que ya no puedes quitártelas sin arrancarte pedazos de ti mismo. Una noche, después de una sesión particularmente intensa con Elena, Sebastián regresó a su apartamento y se miró en el espejo. Realmente se miró, no con los ojos del observador analítico, sino con los ojos de alguien que intenta reconocerse a sí mismo. Y lo que vio lo perturbó profundamente. Había pasado tanto tiempo estudiando a otros, perfeccionando su capacidad de leer y comprender, que había descuidado algo fundamental: conocerse a sí mismo. No el yo estratégico, no el yo que presentaba al mundo, sino el yo real, el que existía debajo de todas las capas de observación y análisis. ¿Quién era él cuando nadie lo estaba mirando? ¿Qué sentía realmente? No lo que sabía que debería sentir, no lo que era estratégicamente ventajoso sentir, sino lo que genuinamente sentía. La pregunta lo aterrorizó porque no tenía una respuesta clara. Esta es la tercera lección del poder invisible, y quizás la más cruel. Puedes volverte tan hábil en leer a otros que pierdes la capacidad de leerte a ti mismo. Te conviertes en un experto en la psicología humana mientras tu propia psique se convierte en un territorio desconocido. Sebastián decidió hacer algo radical. Decidió ir a terapia. No porque tuviera un problema clínico, al menos no uno que pudiera diagnosticarse fácilmente, sino porque necesitaba un espacio donde pudiera ser observado por alguien que no tenía agenda, alguien cuyo trabajo era ayudarlo a verse a sí mismo. La primera sesión fue incómoda. El terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Ramírez, lo invitó a hablar sobre lo que lo había traído allí. Y Sebastián, por primera vez en años, no supo qué decir. No porque no tuviera palabras, sino porque tenía demasiadas, todas cuidadosamente construidas, todas diseñadas para presentar una narrativa particular. El doctor Ramírez esperó. No con la impaciencia de alguien que necesita llenar el silencio, sino con la paciencia de alguien que entiende que el silencio es donde sucede el trabajo real. Y en ese silencio, algo dentro de Sebastián comenzó a agrietarse. «No sé quién soy», dijo finalmente. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, antes de que pudiera darles forma estratégica. «Sé quién parezco ser. Sé cómo otros me perciben. Sé cómo manipular esas percepciones. Pero no sé quién soy realmente cuando todas esas capas se quitan». El doctor Ramírez asintió, como si esta confesión fuera la cosa más normal del mundo. «Esa es una pregunta profunda», dijo. «Y honesta. Más honesta de lo que la mayoría de las personas se permiten ser. Pero dime, ¿por qué ahora? ¿Qué cambió?». Sebastián pensó en esto. ¿Qué había cambiado? Y entonces se dio cuenta. Había alcanzado el tope de su propio juego. Había perfeccionado el arte de la observación, de la lectura, de la influencia invisible. Pero ese dominio había venido con un vacío, una sensación de que estaba ganando un juego que ya no quería jugar. «Estoy cansado», admitió. «Cansado de siempre estar en modo análisis. Cansado de ver patrones en lugar de personas. Cansado de calcular en lugar de sentir». «Entonces quizás», sugirió el doctor Ramírez, «el siguiente nivel de maestría no es perfeccionar tu habilidad de leer a otros, sino aprender cuándo apagarla.
Aprender a elegir cuándo ser el observador y cuándo ser el participante. Era un concepto revolucionario para Sebastián. La idea de que el verdadero poder no residía en siempre estar en control, sino en tener la capacidad de soltar el control cuando era apropiado. De que la verdadera maestría no era la hipervigilancia constante, sino la flexibilidad de moverse entre estados de conciencia según lo requiriera el momento. Durante las semanas siguientes, Sebastián comenzó a experimentar con esto. En algunas interacciones, permitía que el analista tomara el control. En otras, conscientemente lo apagaba, permitiéndose simplemente estar presente sin diseccionar cada palabra, cada gesto. Era increíblemente difícil. Décadas de condicionamiento no se deshacen en días. Pero lentamente, comenzó a notar cambios. Las conversaciones con su hermana Lucía se volvieron más ricas, más conectadas. Podía reírse de sus historias sin analizar su construcción narrativa. Podía sentir la emoción del momento sin catalogarla inmediatamente. Y algo inesperado sucedió. Su efectividad como observador, cuando elegía activar esa habilidad, en realidad mejoró. Porque ahora venía desde un lugar de elección consciente en lugar de compulsión defensiva. Era una herramienta que usaba cuando era necesaria, no una prisión en la que vivía constantemente. Elena notó el cambio en él. Durante uno de sus encuentros habituales, le preguntó directamente, ¿qué te pasó? Estás diferente. Más presente, pero también más, no sé, menos predecible. Sebastián sonrió. Era una sonrisa genuina, no calculada. Estoy aprendiendo a ser humano otra vez, dijo. O tal vez por primera vez. Elena lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente. Había algo de envidia allí, mezclado con preocupación. Ten cuidado, advirtió. El mundo no es amable con quienes bajan sus defensas. Lo sabes mejor que nadie. Sí, admitió Sebastián. Pero también sé que una vida vivida completamente detrás de defensas no es realmente una vida. Es una existencia. Y estoy cansado de solo existir. Esta conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Porque Elena, a diferencia de Sebastián, no estaba lista para soltar el control. Para ella, el poder invisible no era solo una herramienta, era su identidad completa. Y la idea de renunciar a eso, incluso parcialmente, la aterrorizaba de maneras que no podía articular. Aquí es donde la historia se complica, donde las líneas entre protagonista y antagonista se difuminan hasta volverse irreconocibles. Porque Elena no era malvada. No estaba tratando de lastimar a Sebastián. Simplemente estaba protegiendo lo único que sabía cómo proteger. Su capacidad de nunca ser vulnerable, de nunca ser lastimada, de siempre estar 3 pasos adelante de todos los demás. Pero esa protección tenía un precio. Y ese precio era la conexión humana genuina. Elena tenía contactos, aliados, personas que la respetaban o la temían. Pero no tenía amigos, no realmente. No tenía a nadie con quien pudiera bajar la guardia completamente. Y Sebastián, en su transformación, se estaba convirtiendo en un recordatorio doloroso de lo que ella había sacrificado en el altar del control. Una noche, Elena lo llamó. Su voz sonaba diferente, menos compuesta de lo habitual. Necesito verte, dijo. Ahora. Se encontraron en el mismo café donde habían tenido su primera conversación real. Pero esta vez, Elena no llegó tarde. Estaba allí cuando Sebastián llegó, sentada en la esquina más alejada, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa. Era la primera vez que Sebastián la veía nerviosa. Cometí un error, dijo sin preámbulos. Un error grande. Sebastián esperó, dándole espacio para continuar. Hay un proyecto en mi empresa, explicó Elena. Uno importante. Y yo manipulé la situación para asegurarme de que me lo asignaran a mí. Nada ilegal, solo estratégico. Pero en el proceso, saboteé a un colega. Alguien que confiaba en mí. Y ahora ese alguien está siendo despedido por mi culpa. ¿Y te sientes culpable?, preguntó Sebastián. Elena lo miró como si hubiera dicho algo absurdo. No, dijo. Eso es lo que me asusta. No me siento culpable. Me siento vacía. Gané. Obtuve lo que quería. Pero no siento nada.
y me pregunto si alguna vez volveré a sentir algo. Esta es la cuarta lección del poder invisible, y quizás la más peligrosa. Cuando te vuelves demasiado bueno en el juego, cuando ganas demasiado fácilmente, las victorias pierden significado. Te conviertes en un adicto que necesita dosis cada vez mayores para sentir el mismo efecto. Y eventualmente, llegas a un punto donde nada te hace sentir nada. Sebastián reconoció este patrón. Había estado al borde de ese precipicio él mismo. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó gentilmente. No lo sé, admitió Elena. Tal vez que está bien. Que esto es normal. Que todos hacen esto. Todos no hacen esto, dijo Sebastián. La mayoría de las personas no tienen la capacidad de manipular situaciones con la precisión que tú tienes. Pero eso no hace que esté bien o mal. Solo lo hace poderoso. Y el poder, sin propósito, sin valores que lo guíen, es solo destrucción esperando suceder. Elena se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre usar tus habilidades y no perder tu humanidad? No tengo todas las respuestas, admitió Sebastián. Pero estoy aprendiendo que el primer paso es reconocer que hay una diferencia entre poder hacer algo y deber hacer algo. Solo porque puedas leer a alguien, manipular una situación, obtener lo que quieres, no significa que debas hacerlo cada vez. Pero entonces, ¿cuándo lo haces?, presionó Elena. Cuando el costo de no hacerlo es mayor que el costo de hacerlo, respondió Sebastián. Cuando estás protegiendo algo que realmente importa, no solo alimentando tu ego o tu necesidad de control. Era una respuesta simple, pero profunda. Y Elena la recibió como si fuera una revelación. Porque durante toda su vida, había operado bajo la premisa de que el poder era su propio fin. Que ser capaz de controlar situaciones y personas era suficiente justificación para hacerlo. Pero Sebastián le estaba ofreciendo una perspectiva diferente, que el poder sin propósito es vacío. Los días siguientes fueron difíciles para Elena. Intentó arreglar la situación con su colega, pero el daño ya estaba hecho. No podía deshacer lo que había hecho sin exponerse a sí misma, sin admitir su manipulación. Estaba atrapada entre su necesidad de control y su despertar conciencia. Finalmente, tomó una decisión. Fue a su jefe y confesó lo que había hecho. No todo, no los detalles específicos de cómo había manipulado la situación, pero sí lo suficiente para que su colega fuera reinstalado. Y en el proceso, perdió el proyecto que tanto había trabajado para obtener. Cuando le contó a Sebastián lo que había hecho, esperaba que la felicitara, que validara su decisión. Pero él simplemente preguntó, ¿cómo te sientes? Aterrorizada, admitió. Vulnerable. Como si hubiera renunciado a mi única ventaja. Pero también, presionó Sebastián, ¿te sientes viva? Elena pensó en esto. Y lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. Sí, dijo. Por primera vez en años, me siento completamente viva. Esta transformación en Elena no fue instantánea ni completa. Todavía tenía sus momentos de recaída, momentos en que el viejo instinto de controlar y manipular tomaba el control. Pero ahora había algo diferente, conciencia. Podía ver lo que estaba haciendo mientras lo hacía. Y esa conciencia le daba la opción de elegir diferente. Pero no todos en sus vidas estaban contentos con estos cambios. En el trabajo de Sebastián, había un gerente llamado Ricardo. Ricardo era el tipo de persona que había construido su carrera entera sobre la política de oficina, sobre saber exactamente qué decir a quién y cuándo. Era un maestro del juego, pero de una manera diferente a Sebastián o Elena. Ricardo usaba su poder abiertamente, sin sutileza, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Ricardo había notado a Sebastián durante años, lo había identificado como una amenaza potencial. Pero mientras Sebastián se mantenía en las sombras, observando pero no participando activamente en la política de oficina, Ricardo lo había dejado en paz. Era una especie de tregua no declarada. Pero cuando Sebastián comenzó a cambiar, cuando comenzó a ser más presente, más visible, más conectado con las personas a su alrededor, Ricardo lo percibió como una violación de esa tregua. Y decidió actuar. Comenzó sutilmente, como siempre lo hacen los manipuladores experimentados. Pequeños comentarios en reuniones que cuestionaban el juicio de Sebastián.
rumores cuidadosamente plantados sobre su confiabilidad. Nada que pudiera rastrearse directamente hasta Ricardo, pero todo diseñado para erosionar lentamente la reputación que Sebastián había construido. El viejo Sebastián habría respondido en especie. Habría recopilado información sobre Ricardo, habría identificado sus debilidades, habría orquestado una contraofensiva tan elegante que Ricardo ni siquiera habría sabido que lo golpeó. Pero el nuevo Sebastián, el que estaba tratando de encontrar un equilibrio entre poder y humanidad, se encontró en un dilema. Usaba sus habilidades para defenderse, sabiendo que eso significaría volver a los viejos patrones, o se mantenía fiel a su nuevo camino, arriesgándose a ser destruido por alguien que no tenía tales escrúpulos. Habló de esto con el Dr. Ramírez en su siguiente sesión de terapia. No quiero volver a ser quien era, explicó. Pero tampoco quiero ser una víctima. ¿Cómo encuentro el punto medio? El Dr. Ramírez se inclinó hacia adelante. Sebastián, hay una diferencia entre usar tus habilidades defensivamente y usarlas ofensivamente. Entre protegerte y atacar. ¿Qué te impide simplemente ser honesto sobre lo que está sucediendo? ¿Honesto?, repitió Sebastián, como si la palabra fuera extraña en su boca. Sí. ¿Qué pasaría si simplemente confrontaras a Ricardo directamente? Sin juegos, sin manipulación. Solo honestidad. La idea era radical. En el mundo de la política de oficina, la confrontación directa era vista como una debilidad, como una admisión de que no podías ganar el juego sutil. Pero Sebastián estaba comenzando a darse cuenta de que tal vez el juego sutil era exactamente lo que necesitaba dejar de jugar. Así que hizo algo que nunca había hecho antes. Pidió una reunión privada con Ricardo. Cuando se sentaron frente a frente, Sebastián no perdió tiempo en preliminares. «Sé lo que estás haciendo», dijo directamente. «Los rumores, los comentarios en las reuniones. Todo está diseñado para socavar mi credibilidad. Y quiero saber por qué». Ricardo lo miró con sorpresa genuina. Claramente no había esperado esta confrontación directa. Durante un momento, pareció considerar negarlo todo. Pero algo en la expresión de Sebastián, en su completa falta de juego, lo detuvo. «Porque eres una amenaza», dijo finalmente Ricardo. «Siempre lo has sido. Pero mientras te mantuviste en tu esquina, podía ignorarte. Ahora estás expandiéndote. Y no puedo permitir eso». «¿Por qué no?», preguntó Sebastián. «Porque», dijo Ricardo, y por primera vez, Sebastián vio algo vulnerable en sus ojos. «Si tú puedes tener poder y también tener conexiones reales con las personas, eso me convierte en obsoleto. Mi único valor es mi capacidad de manipular. Si eso no es suficiente, entonces no soy nada». Era una confesión sorprendente. Y en ese momento, Sebastián vio a Ricardo no como un antagonista, sino como un espejo de quien él había sido. Alguien tan identificado con su poder que la idea de perderlo era equivalente a perder su identidad completa. «No tienes que ser nada», dijo Sebastián gentilmente. «Puedes elegir ser diferente». «Yo lo hice». Ricardo se rió, pero era una risa amarga. «No es tan fácil para todos nosotros. Algunos de nosotros no tenemos la opción de ser vulnerables. El mundo nos comerá vivos». «El mundo te comerá vivo de todas formas», respondió Sebastián. «La pregunta es si quieres ser consumido mientras finges ser algo que no eres, o si quieres al menos intentar ser auténtico». La conversación terminó sin una resolución clara. Ricardo no prometió dejar de atacar a Sebastián, pero tampoco continuó con la misma intensidad. Algo había cambiado en la dinámica entre ellos. No era amistad, ni siquiera respeto mutuo exactamente. Era más bien un reconocimiento de humanidad compartida, una admisión tácita de que ambos estaban luchando con las mismas preguntas fundamentales sobre poder, identidad y autenticidad. En las semanas siguientes, Sebastián notó algo fascinante. A medida que se volvía más auténtico, más dispuesto a ser vulnerable cuando era apropiado, su influencia en realidad crecía. No la influencia manipuladora del pasado, sino algo diferente. Las personas comenzaron a confiar en él de maneras más profundas. Lo buscaban no solo por su capacidad de análisis, sino por su sabiduría, por su capacidad de ver situaciones desde múltiples perspectivas sin perder su centro moral. Esta es la quinta lección del poder invisible, y quizás la más contraintuitiva. El verdadero poder no viene de ocultar quién eres,
sino de tener el coraje de ser exactamente quien eres mientras mantienes la capacidad de entender a otros. La vulnerabilidad auténtica, cuando se combina con competencia y sabiduría, es magnética de maneras que la manipulación nunca puede ser. Pero esta lección vino con su propia advertencia. Porque no todos están listos para recibirla. No todos quieren ver detrás de la máscara. Algunas personas prefieren el teatro, prefieren la ilusión, prefieren creer que el mundo es simple y que las personas son exactamente lo que parecen ser. La hermana de Sebastián, Lucía, era una de estas personas. Durante años, había vivido en un mundo de emociones directas, de relaciones sin complicaciones, de verdades simples. Y cuando Sebastián intentó compartir con ella lo que había aprendido, cuando intentó mostrarle las complejidades del comportamiento humano, ella se resistió. «No quiero ver el mundo de esa manera», le dijo durante una cena familiar. «No quiero analizar cada interacción, buscar motivos ocultos en cada palabra. Quiero poder confiar en las personas sin preguntarme constantemente qué están ocultando». Era una petición razonable. Y Sebastián tuvo que enfrentar una verdad incómoda. No todos necesitan o quieren el tipo de conciencia que él había desarrollado. Para algunas personas, la inocencia no es ignorancia, es una elección consciente de enfocarse en lo bueno, de dar el beneficio de la duda, de vivir con el corazón abierto incluso sabiendo que podría ser lastimado. «Tienes razón», admitió Sebastián. «No todos necesitan ver lo que yo veo. Y tal vez hay sabiduría en tu enfoque también. Tal vez la verdadera maestría no es solo en ver, sino en saber cuándo mirar hacia otro lado». Esta conversación marcó otro punto de inflexión en el viaje de Sebastián. Porque se dio cuenta de que había estado asumiendo que su camino, su forma de ver el mundo, era superior. Que la conciencia siempre era mejor que la inocencia. Pero Lucía le estaba mostrando algo diferente, que hay múltiples formas de navegar el mundo, y ninguna es inherentemente mejor que otra. Solo son diferentes, apropiadas para diferentes personas y diferentes circunstancias. Meses pasaron. Sebastián continuó su trabajo con el Dr. Ramírez, profundizando en su autoconocimiento. Elena continuó su propio viaje, aprendiendo lentamente a equilibrar su necesidad de control con su deseo de conexión genuina. Ricardo permaneció en su camino, pero con una nueva conciencia de sus propias motivaciones. Y Lucía continuó siendo exactamente quien había sido siempre, un recordatorio constante de que la simplicidad emocional tiene su propio tipo de poder. Y entonces, algo inesperado sucedió. La empresa donde trabajaba Sebastián enfrentó una crisis. Un escándalo financiero que amenazaba con destruir todo lo que habían construido. Los ejecutivos estaban en pánico, buscando chivos expiatorios, tratando de proteger sus propias posiciones mientras el barco se hundía. En medio de este caos, Sebastián fue llamado a una reunión con el CEO. Era la primera vez que hablaban directamente. El CEO, un hombre llamado Javier, tenía reputación de ser despiadado, de sacrificar a cualquiera para proteger sus intereses. Sebastián entró a la reunión esperando ser uno de esos sacrificios. Pero Javier lo sorprendió. «He estado observándote», dijo sin preámbulos. «Durante años. Y he notado algo interesante. Nunca juegas el juego de la política de oficina de la manera obvia. Pero de alguna manera, siempre terminas en el lado correcto de las cosas. ¿Cómo lo haces?». Era una pregunta trampa, obviamente. Cualquier respuesta que Sebastián diera revelaría algo sobre sus métodos, sus estrategias. El viejo Sebastián habría deflectado, habría respondido con una pregunta propia, habría mantenido sus cartas cerca del pecho. Pero el nuevo Sebastián, el que había aprendido el valor de la honestidad estratégica, tomó un camino diferente. «Observo», dijo simplemente. «Escucho. Trato de entender las motivaciones reales detrás de las acciones de las personas. Y luego actúo basándome en esa comprensión, no en lo que las personas dicen que quieren, sino en lo que realmente necesitan». Javier lo miró durante un largo momento. «Eso es manipulación», dijo finalmente. «Puede serlo», admitió Sebastián. «Depende de la intención. Si lo usas para explotar a las personas, sí, es manipulación. Pero si lo usas para ayudar a las personas a obtener lo que realmente necesitan, incluso cuando ellos mismos no saben qué es, entonces es liderazgo». «Interesante distinción», dijo Javier. «Y en esta crisis actual, ¿qué crees que la empresa realmente necesita?».
Sebastián podría haber jugado seguro. Podría haber dado la respuesta políticamente correcta, la que protegería su posición. Pero decidió arriesgarse con la verdad. Honestidad, dijo. No con el público, al menos no todavía. Pero internamente. Necesitamos saber exactamente qué salió mal, quién es responsable y cómo evitar que vuelva a suceder. Y eso no puede pasar si todos están más preocupados por protegerse a sí mismos que por resolver el problema real. ¿Y si te dijera que tú eres responsable de liderar esa investigación interna?, preguntó Javier, ¿aceptarías? Era una oferta envenenada, obviamente. Quien liderará esa investigación se haría enemigos poderosos. Descubriría secretos que las personas matarían por mantener ocultos. Sería un blanco para el resto de su carrera. Pero también era una oportunidad. Una oportunidad de usar sus habilidades para algo que realmente importaba. De ser el tipo de líder que el mundo necesitaba, no solo el tipo de manipulador que el mundo producía. Acepto, dijo Sebastián. Pero con una condición. Necesito autoridad completa para investigar a cualquiera, incluyéndote a ti. Sin áreas prohibidas, sin preguntas que no pueda hacer. Javier sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabía que dirías eso. Por eso te elegí. Tienes el trato. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Sebastián. La investigación reveló capas de corrupción, de incompetencia, de decisiones tomadas por ego en lugar de por lógica. Y como había predicho, se hizo enemigos. Personas poderosas que habían construido imperios sobre mentiras y ahora veían esos imperios desmoronarse bajo el escrutinio. Hubo amenazas. Intentos de soborno. Campañas de desprestigio tan sofisticadas que habrían impresionado al viejo Sebastián. Pero él se mantuvo firme, no por terquedad, sino porque finalmente había encontrado un propósito que era más grande que su necesidad de control o su miedo a la vulnerabilidad. Elena estuvo allí durante todo esto, no como aliada en el sentido estratégico, sino como amiga genuina. Ella entendía el costo de lo que él estaba haciendo de maneras que nadie más podía. Y en los momentos más oscuros, cuando Sebastián cuestionaba si valía la pena, ella le recordaba por qué había comenzado este viaje en primer lugar. No estás haciendo esto para ganar, le dijo una noche, cuando él estaba particularmente desanimado. Estás haciendo esto porque es lo correcto. Y esa es la diferencia entre quién eras y quién eres ahora. Finalmente, la investigación concluyó. El informe que Sebastián presentó era devastador en su honestidad. Nombraba nombres, exponía sistemas, recomendaba cambios radicales. Y sorprendentemente, Javier lo aceptó. No todo, no inmediatamente, pero lo suficiente como para marcar una diferencia real. Hubo consecuencias, por supuesto. Varios ejecutivos fueron despedidos. Otros renunciaron antes de que pudieran ser forzados a salir. La empresa pasó por una reestructuración dolorosa pero necesaria. Y Sebastián, contra todas las probabilidades, emergió no solo intacto sino respetado de maneras que nunca había experimentado antes. Pero el verdadero cambio no fue externo. Fue interno. Porque a través de este proceso, Sebastián había descubierto algo fundamental sobre sí mismo, que podía usar sus habilidades de observación y análisis para el bien sin perder su humanidad. Que el poder invisible no tenía que ser usado para manipular, sino que podía ser usado para iluminar, para sanar, para construir. Esta es la sexta y final lección del poder invisible. El poder en sí mismo es neutral. No es bueno ni malo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su valor moral depende completamente de cómo se usa y con qué intención. Puedes usar un martillo para construir una casa o para destruir una. El martillo no tiene preferencia. Pero tú sí. Un año después del final de la crisis, Sebastián se encontró nuevamente en terapia con el Dr. Ramírez. Pero esta vez, la dinámica era diferente. Ya no era un paciente buscando respuestas. Era alguien que había encontrado su camino y ahora estaba refinándolo, profundizándolo. ¿Cómo te sientes sobre todo lo que ha pasado?, preguntó el Dr. Ramírez. Sebastián pensó en la pregunta. Realmente pensó en ella, sin filtros, sin estrategia. Me siento completo, dijo finalmente. Por primera vez en mi vida, siento que todas las partes de mí están alineadas. El observador, el analista, el estratega, pero también el humano,
el amigo, el hermano. Ya no están en guerra entre sí. Eso es significativo, dijo el doctor Ramírez. ¿Y qué viene ahora? Ahora, dijo Sebastián, quiero ayudar a otros a encontrar ese equilibrio. Hay tantas personas como yo, personas que han desarrollado estas habilidades de observación y análisis, pero que se sienten atrapadas por ellas. Quiero mostrarles que hay otro camino. Y así comenzó un nuevo capítulo. Sebastián comenzó a dar talleres, primero internamente en su empresa, luego externamente. No eran talleres sobre manipulación o política de oficina. Eran sobre autoconocimiento, sobre ética del poder, sobre cómo usar la capacidad de leer a otros sin perder la capacidad de conectar con ellos. Elena se unió a él en este esfuerzo. Juntos, crearon un espacio donde personas que entendían el juego podían aprender a jugar de manera diferente. Donde el poder invisible podía ser discutido abiertamente, no como un arma secreta, sino como una responsabilidad compartida. Ricardo, sorprendentemente, también se involucró. No como instructor, sino como un caso de estudio en progreso. Abiertamente admitía sus luchas, sus recaídas, sus momentos de querer volver a los viejos patrones. Y esa honestidad era más valiosa que cualquier lección teórica podría ser. Incluso Lucía encontró su lugar en este nuevo mundo. Ella no participaba en los talleres, pero servía como un recordatorio constante de que no todos necesitan este nivel de conciencia. Que la simplicidad emocional es válida. Que no todos tienen que ser observadores. Algunos pueden simplemente ser participantes, y eso está bien. Pasaron años. El trabajo de Sebastián se expandió. Tocó vidas de maneras que nunca había imaginado. Pero lo más importante, él mismo continuó creciendo, continuó aprendiendo, continuó refinando su comprensión de lo que significa tener poder y usarlo sabiamente. Hubo momentos de duda, por supuesto. Momentos en que se preguntaba si estaba haciendo una diferencia real o simplemente creando manipuladores más sofisticados. Pero entonces recibiría un mensaje de alguien que había asistido a uno de sus talleres, alguien que había encontrado el coraje de ser vulnerable, de ser auténtico, de usar su poder para construir en lugar de destruir. Y esos mensajes le recordaban por qué este trabajo importaba. Una tarde, años después de que todo comenzara, Sebastián se encontró caminando por la ciudad. No iba a ningún lugar en particular, simplemente caminaba, observando. Pero esta vez, su observación era diferente. No estaba catalogando debilidades, buscando ventajas, mapeando dinámicas de poder. Estaba simplemente apreciando la complejidad hermosa del comportamiento humano. Vio a una pareja discutiendo en un café, y en lugar de analizar quién estaba ganando el argumento, se encontró esperando que encontraran una resolución que los acercara. Vio a un hombre de negocios hablando agresivamente por teléfono, y en lugar de juzgarlo, se preguntó qué miedos estaban impulsando esa agresión. Vio a una madre consolando a un niño que lloraba, y simplemente sintió la ternura del momento sin necesidad de diseccionarlo. Y en ese momento, Sebastián se dio cuenta de algo profundo. Había pasado toda su vida aprendiendo a ver detrás de las máscaras, a entender las motivaciones ocultas, a leer las dinámicas invisibles. Pero la verdadera maestría no estaba en ver a través de las máscaras. Estaba en reconocer que todos usamos máscaras, que todos tenemos nuestras defensas, nuestras estrategias de supervivencia, nuestras formas de navegar un mundo complejo y a menudo aterrador. Y que está bien. Las máscaras no son inherentemente malas. Son herramientas de supervivencia, formas de proteger las partes más vulnerables de nosotros mismos mientras navegamos espacios que no siempre son seguros. El problema no es la máscara en sí misma. El problema es cuando olvidamos que la estamos usando, cuando nos identificamos tan completamente con ella que perdemos contacto con quien somos debajo. El verdadero poder invisible, se dio cuenta Sebastián, no es el poder de manipular a otros. Es el poder de conocerte a ti mismo tan profundamente que puedes elegir conscientemente qué máscara usar en qué situación, mientras siempre mantienes contacto con tu yo auténtico debajo. Es el poder de ser estratégico sin ser falso, de ser vulnerable sin ser débil, de ser observador sin ser distante. Es el poder de ser completamente humano en un mundo que constantemente te presiona a ser menos que eso. Esa noche, Sebastián escribió en su diario, algo que había comenzado a hacer como parte de su práctica de autoconocimiento. Y lo que escribió resumía todo lo que había aprendido en su viaje. El poder más grande no es el poder sobre otros.
Es el poder sobre ti mismo. El poder de elegir quién eres en cada momento, de responder en lugar de reaccionar, de actuar desde tus valores en lugar de desde tus miedos. Todo lo demás, toda la observación, todo el análisis, todas las estrategias, son solo herramientas. Y las herramientas no tienen significado sin un propósito que las guíe. Que mi propósito siempre sea construir, conectar, iluminar. Que nunca olvide que detrás de cada máscara hay un ser humano tan complejo, tan asustado, tan esperanzado como yo. Y que nunca pierda la capacidad de asombrarme ante la belleza terrible y maravillosa de la existencia humana. Y así, el telón de este acto se cierra. Pero el espectáculo continúa, dentro de cada uno de nosotros, en el silencio de nuestros pensamientos. La máscara que analizamos hoy, tal vez la conozcas de cerca. Tal vez la uses, o tal vez la veas en alguien que amas. Los comentarios abajo no son un espacio de juicio. Son nuestro escenario de confesiones. Un lugar seguro para los observadores. Usa ese espacio para compartir tu historia. ¿Qué máscara te viste obligado a usar para sobrevivir? Queremos leerte. Y, si sentiste que este lugar te entiende, suscríbete. Porque aquí, no estamos solos. Juntos, continuaremos descubriendo el teatro humano, una máscara a la vez. El siguiente acto está a punto de comenzar.